cualquier eventualidad es responsabilidad de uno mismo. Está el micro encendido, estamos nuevamente en un programa más de Vea Canal. Buen día, Otto. Hoy 20 de octubre, martes 20 de octubre, un día histórico del cual pues hoy se reescribe la historia nuevamente. Rubén, buenos días, Rubén. ¿Tal, Otto? ¿Cómo estás? Así es, Rubén, pues acá compartiendo una noticia. Hoy 20 de octubre da paso el Ministerio Público para la investigación de muchos probablemente funcionarios de gobierno pasado, gobierno actual, y es que ya se emite una orden de captura contra José Luis Benito Ruiz, el ex ministro de Comunicaciones del gobierno del señor Jimmy Morales. Así es de que esto es relacionado a los 122 millones de quetzales en Antigua, Guatemala. Hay que hacer también énfasis que en esta casa, pues, vemos el comunicado, había reuniones, sí, vamos a leer, lee tú el comunicado. Vamos lo bajas un poquito, compañero. A comentar que gracias, en esta residencia de Antigua, Guatemala, habrían reuniones con diputados, funcionarios, incluso tanto del gobierno pasado como del gobierno actual. Claro. Esto es muy importante. Bueno, Ministerio Público, ese comunicado de prensa, el Ministerio Público informa: en seguimiento a la diligencia del allanamiento desarrollada la semana anterior en la ciudad de Antigua, Guatemala, departamento de Zacatepeques, el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, a partir de los hallazgos indicados en la propia diligencia que vinculan a un exfuncionario público con la posesión del inmueble, inició una serie de diligencias para documentar dicha relación. A partir de ahí se pudo establecer la relación contractual entre la sociedad desarrolladora del proyecto habitacional y una segunda sociedad compradora del inmueble. La segunda sociedad comprada del inmueble otorgó el mismo en arrendamiento con opción de compra al exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda del gobierno del expresidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, José Luis Benito Ruiz, aproximadamente un mes después de haber cesado de sus servicios en la administración pública. En este sentido, el inmueble en que fue localizado oculto el efectivo, un monto superior a 122 millones de quetzales, estaba en posesión del exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito Ruiz. El anonimato asociado con el dinero en efectivo lo hace muy atractivo para las actividades ilegales en el crimen al no dejar rastro en el sistema financiero, debiendo tener en cuenta que el caso particular, la manera en que fue localizado, y apenas 9 meses después de que dicha persona terminó sus funciones en una posición de primer nivel en la administración pública del gobierno del expresidente Jimmy Morales. En este sentido, se acudió ante el órgano jurisdiccional que emitió la orden de detención en contra de José Luis Benito Ruiz por el delito de lavado de dinero u otros activos, y a propósito de haber efectiva su detención, se realizaron 4 diligencias de allanamiento, 2 en la ciudad de Guatemala y 2 en el departamento de Escuintla. Entonces quiere decir, Otto, que sí se está trabajando en el tema de la investigación, ¿va?
Claro, algo importante, nosotros acá en el día de ayer hablamos sobre la investigación no solamente de los registros numéricos de los billetes, podían dar una buena pista de la fecha de los cuales fueron impresos estos billetes para poder determinar del tiempo de dónde investigar hasta la fecha. Y bueno, pues acá dice también, dice FESI pidió captura a exministro de Comunicaciones del gobierno de Jimmy Morales, José Benito, por los 122 millones incautados en vivienda de Antigua Guatemala. Sin embargo, no fue localizado el exministro. Aquí hay algo importante también. El ministro, o en esa vivienda, en esa casa, pues se tuvieron muchas reuniones, incluso diputados del Congreso. Entonces acá quito poder, diputados. Así es, actuales diputados, por precisamente el tráfico de influencias que se da y la compra de voluntades. Se podría especular que estos fondos podrían pues servir, sería como una caja chica en la cual se dice que hubo muchas reuniones ahí. Dice, existe orden de captura en contra del exministro de Comunicaciones José Luis Benito Ruiz, expuesto, dice, bueno, probablemente también tiene alguna investigación al caso sobre el narcotráfico, pero dice, lo vinculan a 122 millones que dice encontraron en Antigua Guatemala, lamentablemente no van por los demás. Este es un tema también preocupante. Por ejemplo, va a llegar hasta donde ordenen que pueda llegar. O sea, quiere decir que van a seguir protegiendo a la... No, es que ya están los antejuicios. El compañero no terminó de leer la noticia, pero ya hay antejuicios contra el juez Moto, contra Jimmy Morales y contra otras personalidades que son actuales, como tú bien lo dijiste, actuales diputados. Y estará realmente, porque también en las redes se había llenado de muchos especulaciones sobre que Jimmy estaría viajando en un avión hacia Panamá, sobre que habían antejuicios, todo este tipo de situaciones. O sea, en las redes vimos durante el fin de semana que ya del día jueves, que fue la conferencia de prensa, hasta el día de hoy, las redes ha sido inundada de comentarios, fotos de aviones, fotos del expresidente. Ha habido bastante movimiento, pero también ha habido especulación en cuanto a los antejuicios. No sé si en el comunicado del MP no habla algo de antejuicios. No habla, pero sí ya lo que dijo Juan Francisco hace un rato por una de las radios de Guatemala, que ya se estaban en transcurso de la mañana solicitando... O sea, Juan Francisco Sandoval estaba hablando, hizo entrevista hoy. Lo entrevistó una radio muy conocida en Guatemala, y pues él hizo mención de que ya se están solicitando los antejuicios contra el expresidente, contra un juez y otros funcionarios de turno. Como tú bien lo dijiste, hay videos tanto de la Municipalidad de Antigua Guatemala, que presta un servicio ahí de circuito cerrado, del condominio, donde se determinan qué personalidades estuvieron llegando en los últimos meses hacia atrás. Yo creo que acá, como bien tú lo dijiste, la investigación es la investigación y avanza. Y avanza. Lo que no se perdona acá es de que dineros del erario nacional, como lo que se está demostrando, estén parando en manos de terceras, cuartas, quintas personas, cuando la seguridad, la salud, las mismas carreteras, están en pésimas condiciones. Yo creo, y siempre lo hemos dicho acá, la justicia es dura, pero dura será, dice así la palabra, ¿no? Así es. El nuevo embajador, ayer varios embajadores recibieron credenciales. Así es. Y creemos de que tiene mucho por delante en cuanto al apoyo. La Embajada de Estados Unidos pues puede apoyar para que se pueda determinar el alcance de los que de alguna forma estarían involucrados en esta caleta. Ayer mencionamos también, y el fin de semana, sobre la tecnología que hoy tenemos en Guatemala. Hay cámaras que leen las placas, que pueden identificar y se puede saber qué personas, precisamente con la colaboración de la municipalidad, qué personas podrían tener y haber tenido acceso o relaciones con esa
Caleta en la antigua Guatemala. Es un tema preocupante, nos manda el mensaje que no ha terminado la corrupción en el país, precisamente porque si vemos que tanto del gobierno pasado como en el actual sigue todo, prácticamente existe una metamorfosis, hay un aparente cambio de gobierno, pero al final los funcionarios que tienen ese conocimiento de evadir los controles de las leyes de la administración pública, ellos siguen. Entonces, lo hemos dicho acá, gana un gobierno con el apoyo del gobierno saliente, y con este sistema pues se quedan los mismos corruptos. Muchas veces vamos a ver figuras que caen personalidades, caen figuras, pero la trayectoria sigue, o sea, no cambia nada. Y si ustedes se dan cuenta, el gobierno patriota, el gobierno de la UNE, el gobierno de la Gana, el gobierno del FRG, en todos ha existido pues siempre un patrón, Claro. Y la corrupción no para. ¿Por qué no para? Contraloría está cooptada, porque debemos nosotros porque fíjate un que paréntesis ahí. ¿Sabes Contraloría por qué no actúa? ¿Sabes por qué no para la corrupción? Porque hay quienes la corrompen, y este lado son los empresarios. Hay un Porque sector. hay un fuerte empresario de la construcción en Guatemala, que si tú miras la historia, son los mismos que han hecho edificios, han hecho puentes, han hecho carreteras, pero a través de dar coimas, de dar incluso billetes, financiar partidos Ahí estamos. o financiar Tú lo has dicho. Y entonces campañas. son dueños de los partidos, porque hasta ya han llegado al extremo de proponer y dar candidatos. Pero ¿con la qué? Con la condición de que cuando llegue el fulano a gobernar, ellos les ponen el ministro de Comunicaciones, le ponen el ministro de Salud, le ponen el ministro de Finanzas, le ponen el ministro de Economía, y ahí van las famosas. Imagínense ustedes, yo no me he tenido la dicha de ver tanto dinero en mi vida, pero imagínate vos, 122 millones de quetzales, que al principio se decían que eran 70 millones de dólares. Entonces también hay una cuestión como que la balanza no está bien ahí. ¿Dónde están los dineros, vamos? Sí, yo creo, Rubén, que yo no sé quién filtró información de los fiscales. Si como tú lo decís, vemos un comunicado del Ministerio Público en este momento que salió hoy en la mañana, y más tarde, a los minutos, está hablando el mismo fiscal y avanza la información en una radio. Entonces, ese tipo de informalidad da lugar a especulaciones, y en un principio se hablaba que eran arriba de 100 millones de dólares, entonces hasta 500, y luego entonces como que hay un cambio de maletas o de dinero, no sabemos, pero algo pasó, o sea, digamos, como quien dice, bueno, si aquí hay un crimen, ladrón que roba ladrón tiene 1000 años de perdón, pero no debe de ser. Aunque también hay que resaltar que la semana pasada se entregó en los Estados Unidos de América, se entregó a Cisco Valladares hijo, y una fuente, recuerden que somos periodistas, tenemos fuentes de información y que la misma ley nos da que las protejamos. Nuestra fuente de información al canal nos informa de que Cisco Valladares hijo fue el que dio el lugar, la ubicación de la casa. De repente también él iba ahí, vamos, pero probablemente. Pero recuerden que Cisco Valladares hijo está acusado en los Estados Unidos por narcotráfico. Recuerden que Benito en Guatemala estaba acusado también de narcotráfico. Entonces quiere decir que si vos vas uniendo la madeja, decía la abuelita, haces el mantel, ¿va? Claro, y aquí viene algo importante. Muchas veces, ¿por qué vemos esas personas en ciertos puestos públicos aún con un antecedente como ese que inmediatamente pues debe encender las alarmas? ¿Y por qué lo vemos? ¿Por qué existe? Porque existe ese financiamiento, porque existe ese compromiso, y prácticamente es ahí donde los gobiernos dejan de tener digamos objetivos de país. Correcto. Y es donde se empieza a perder, y los intereses que predominan son particulares, específicamente de ciertos grupos, porque así como podría ser narcotráfico, también están los monopolios que también gozan de la licencia de no solo de lavado, sino también
del aterrizado y del transportado, y tienen pues prácticamente cielos abiertos. Así es de que eso también es algo que los demócratas vinieron a Guatemala a generar aún una no solo anarquía, sino ingobernabilidad en ese aspecto. Y a pesar de que se trató con una CICIG, se trató con organismos internacionales, hasta estos prácticamente han salido embarrados, comprados y sobre todo pues por la puerta de atrás. El caso de CICIG vinculado a otros grupos, a monopolios del país, y ahí cuando empieza a retorcer los principios o los objetivos para los que se estableció, entonces es donde se cae cualquier posibilidad de despojarnos de esas estructuras. Así es de que es lamentable. Ya tenemos entonces una línea directa de investigación, ya hay un señalado en la caleta de los 122 millones de quetzales. Esto puede traer, lo dijimos la semana pasada, el día viernes, el sábado, esto trae una consecuencia grande. O sea, sin saber realmente, nunca señalamos directamente, pero sí sabemos por los hechos y la forma en que se da esto, es que implica a funcionarios del gobierno pasado con funcionarios del gobierno actual. Correcto. ¿Verdad? Porque recordemos que una vez se tengan las declaraciones de los que están implicados, va a salir a luz los implicados que los nuevos acusados vayan a denunciar. Porque así es como se puede dar esto. Esto es un dominó y cae uno y caen varios. Así es de que esperemos pues que esto se pueda lograr de una manera... También no se descarta, Otto, que, porque también en los videos, que hay que decirlo, porque somos periodistas, en la casa llegaban edecanes, venezolanas, colombianas, costarricenses, patojas muy lindas, muy hermosas. Puede ser de que una de las patojas novias de estos fulanos, en venganza que ya no le cumplieron con alguna cuestión, también haya denunciado. Claro, sí. Pero aquí lo que resalta Otto es de que esta gente pues verdaderamente tiene que ir a entregar cuentas. Ojalá el señor Benito Ruiz cuente la realidad cuando sea capturado, de dónde es que estaban esos dineros ahí y cuánto era, porque él sí debe saber cuánto era. Mira, también hay que reconocer algo, el dinero, hay muchas cosas, o sea, no hay que reconocer, sino hay que analizar que el dinero estaba muy expuesto. El dinero fue de alguna forma deliberada, dejado sin una protección. Sí. Era como una trampa de ratones, o sea, digamos, el dinero estaba ahí para que lo viera alguien. Una llamada telefónica dice que recibieron que ahí estaba. O sea, realmente hay mucho que analizar. Puede hacer, recordarte, Juan Francisco Sandoval de la FESI estaba en una situación crítica. La fiscal general prácticamente le presentó 9 procesos y otros 40 más que tiene. Correcto. Entonces sale esto, fíjense pues, o sea, miren, esto está muy jalado también y es muy fácil también decir que fue, yo no tengo certeza de que Acisclo haya sido, como tú lo dijiste, que Acisclo sería el que denunció esta casa. No sabemos, o sea, a vos te llegó una fuente. Sí, vale. Y una fuente muy fidedigna. Okay. Luego vemos también la caída de Juan Francisco Sandoval, era inminente esta semana, y ellos de alguna forma asestan un golpe que pudo ser un golpe, incluso puede hacer que la casa ya haya estado identificada por la misma FESI. Correcto. Y este dinero puede ser producto de otros delitos. Y probablemente la casa tiene relación con, sí la tiene, porque ya aparentemente pues ya tienen ellos el estatus de cómo se rentó y todo. Y mira, cómo se aquí compró. hay un dilema a otro. Hay tontos que son tontos y no se han dado cuenta que son tontos. Están viendo llover, decían las abuelitas, y no se arrodillan. Están viendo toda la tormenta que pasó el Patriota, el Líder y compañía limitada en el tema de cómo fueron perseguidos y capturados. Y estos cuates, no sé, no me entra el raciocinio en la cabeza en este momento, que están viendo las cuestiones y no aprenden, vamos. Claro. Porque
Y otra de las versiones de la misma fuente que me da la información me dice que esta caleta ya era muy antigua también, como tú lo acabas de decir, y que Tel Maldana y Iván Velázquez más o menos sabían, pero no le quisieron entrar porque en la misma caleta que había ahí habían 120.000 euros. Y ahora la legislación de Europa determina que los billetes, los euros, tienen un sentido muy especial para que satelitalmente los vean. Tú dijiste, es fácil ver la nominación de los billetes, los números, claro, porque los billetes tienen un número. Los europeos van más allá del tema del número, van a través satelital de un cintillo que tiene el billete y es localizado. Emite una señal de dónde se está gastando, quién lo está gastando y cómo lo estás gastando, vamos. Entonces por eso es que dicen que Tel Maldana y don Terrible Iván Velázquez no se atrevieron a entrarle a la caleta, vamos. Porque podía haber algún billete que los podría involucrar, podría ser. Mira, yo creería, sí, la verdad es de que pasó mucho tiempo, ya casi un año, va a ser de que prácticamente el gobierno de Jimmy Morales dejó de gobernar, porque hay que reconocer que cuando ya hay un candidato ganador, como podríamos decir, este señor Yamatei, entre comillas, ya había sido electo, solo pasaba la segunda vuelta, pero ya tenían un plan, y el dinero prácticamente tiene casi un año de estar prácticamente ahí, o bien es un dinero que fueron a dejar ahí. Habrá que ver las cámaras, habrá que ver quién monitoreaba las cámaras. ¿Saben ustedes que encontraron unas lámparas que tenían cámaras y que estas cámaras se activaban con el movimiento que existiera en este local o en esta residencia? Entonces habría que analizar realmente cómo se dio. Pueden también inhabilitar las cámaras, correcto, en fin, pero cómo es de que el dinero estaba tan expuesto, y a ver si no sería también al final, pues si tienen miles de millones, porque hemos dicho acá también que hay miles de millones en caletas, y hemos dicho que Sisig y Tel Maldana tienen esas cantidades, lo hemos dicho acá, porque también nos ha llegado información así bastante ligera, pero se nos ha hecho llegar por alguna razón, y entonces pudieron tomar una parte y colocarla allá, y con esto pues por supuesto inician una investigación y persecución contra exfuncionarios, como el caso de este señor Benito Luis, ¿cómo se llama? José Luis Benito Ruiz, exministro de Comunicaciones del gobierno de Jimmy Morales. Estamos hablando de 122 millones de quetzales, no es una cifra pequeña, es una cifra muy grande, ofensiva incluso, es demasiado ofensiva, pero puede ser también que con esto ellos se aseguran y Juan Francisco Sandoval pues se logra aferrar a la Fiscalía de la FESI, y bueno, pues el trabajo de ellos es investigar. Creemos de que si en su debido proceso y con todo verdaderamente comprobable, pues yo creo que el dinero está, correcto, es real, por lo tanto ahí hay que investigar un delito, y ahí está pues el día de hoy el Ministerio Público emite orden de captura contra el señor exministro del gobierno de FCN. Falta ver lo otro que tú comentaste también, donde ya en la radio dijo el fiscal Juan Francisco Sandoval que se inició la petición de antejuicios contra otros funcionarios, incluyendo pues al mismo expresidente. ¿Le mencionó al expresidente? No mencionó, pero solo dijo ¿quiénes gozan antejuicio ahorita acá? Muchos funcionarios actuales. ¿Actuales? ¿Y los que son diputados? Pueden haber ministros actuales. Puede ser un juez. Claro. Recordate que el juez Moto, el año pasado, cuando se pide la orden de captura contra algunos funcionarios, estaba también la captura de el señor Benito Ruiz, José Benito Ruiz, y el juez Moto obstruyó, dice él, el fiscal Juan Francisco Sandoval obstruyó la investigación, y me imagino que también contra él. ¿Vos crees? Sí, pues es lo que más o menos percibiste de la entrevista de la radio el día de hoy. Lo que sí te quiero dejar bien claro, Otto, es de que acá, y hago mías tus palabras, la investigación es la investigación. Claro. Y que el peso de la ley caiga sobre todos aquellos malos guatemaltecos, porque eso se merecen ese calificativo, malos guatemaltecos
que se han estado hueveando el pisto de las y los guatemaltecos a través del erario nacional. No se vale que, vuelvo a reiterar, disculpen que sea necio, tenemos un Ministerio de Salud Pública colapsado por falta de financiamiento, recursos, un Ministerio de Educación, una infraestructura tirada. Si tú sales a cualquier lado, Otto, las carreteras completamente abandonadas y estos encima hueveándose el pisto. Claro. Pero también no estamos pidiendo pisto para los ministros para que se lo hueveen, porque estoy en contra también de darle pisto al Ministerio de Educación y queda el pelo. Ya están firmando el nuevo contrato de 180 millones para el nuevo seguro del 2021. Sí, mira, aquí hay que hablar algo muy claro también, Rubén. Tú mencionas que no hay que hay infraestructura en estado de calamidad, que no hay digamos, recursos, pero recursos sí hay. Recursos sí hay, dinero hay. Fíjate, Rubén, de que el problema es que los funcionarios públicos se dan la tarea de adjudicar a amigos, a socios, incluso compadres hablados, para sobrevalorar, para incluso hasta favorecer a empresas de cartón, como le llamamos cuando no hay infraestructura y todo esto, pues es una empresa de cartón. Yo quiero leerles una carta que ayer de Huehuetenango nos trajeron de unas comunidades hablando del presupuesto. Vamos a ver el abandono al que se ha sometido a las comunidades. Y entonces, fíjense ustedes que a veces no solo es el tema de la corrupción, sino la negligencia, la mala administración, la incompetencia, la falta de visión, falta de voluntad política. Falta de voluntad política. Entonces, ¿por qué hay falta de voluntad política? No quiere decir, ellos llegan, ellos asisten, ellos, si ustedes quieren, están pendientes, están incluso conocen del problema o la problemática nacional, pero no hacen absolutamente nada por solucionar problemas. Y es más, la agenda de ellos es ajena a los intereses de las mayorías. Son temas bien sencillos, pequeños, pero que al final repercuten en la salud, en la migración, en el empleo, en la todo. Seguridad. O sea, al final eso influye. Así es de que a veces no es 122 millones, sino lo que repercute el hecho de no haberse invertido bien. Aquí desde una ley como aquellos del Medio Oriente, a vos que funcionario que se huevea el pisto y no hace bien su trabajo, es sometido a un castigo. Dice las comunidades, Guatemala, 19 de octubre del 2020, las comunidades del departamento de Huehuetenango hacen saber a la población en general que 33 municipios de ellos están sufriendo, especialmente el área de Chancol, Malacatancito, La Democracia. En sí, los 33 municipios están sufriendo por la escasez de agua y el bajo precio que tienen los productos agrícolas como la papa y otros que se cosechan en la zona. Dice, por ejemplo, la papa está siendo pagada a 50 centavos de quetzal por ser productos y por de la pandemia, dice, y por cuestiones de pandemia, los precios de los productos se han ido a la baja, principalmente una extrema sobre todos los habitantes del sector. Pobreza, dice, una extrema pobreza es lo que ha provocado en los habitantes de toda la parte de Huehuetenango. Hay alguna parte, dicen ellos, que tal vez no tanto porque tienen otros ingresos de otro tipo. Hay comunidades que han migrado y se ve ahí pues la diferencia. Pero yo hago mía las palabras de los compañeros campesinos, en las cuales el abandono que se encuentra uno de los departamentos más grandes de Guatemala, como es Huehuetenango, la falta de agua. Dice, el apoyo del gobierno ha sido nulo. Imagínate eso. Ha sido nulo, o sea, no hay apoyo del gobierno, dice. Entonces estamos hablando del dinero, 35,000 millardos de préstamos, y al final no se reflejan en la población. O sea, si nosotros vemos que esto, si es cierto que la caleta es que ya tiene orden de captura el exministro de Comunicaciones, Aldo, ¿cómo se llama? José Benito Ruiz. Si se comprueba, ahora, en un gobierno donde no hubo esa bonanza, donde incluso había más temor por CICIG, por medios, por investigaciones, ahora en este gobierno que hay un Congreso comprado, que hay una Corte Suprema, que hay
que hay un grupo élite, incluso una Gestapo que se dedica a hacer negocios. O sea, ¿cómo estarán los niveles de corrupción? Si esto es del gobierno pasado... Imagínate eso, tal vez si tú me permites, Beacanal abre sus puertas para que alguna alcaldesa o alcalde de Huehuetenango venga acá al kilómetro 17, carretera interamericana, con documentación de la gestión que han hecho para el tema del agua, porque vean, ese vital líquido es fundamental, Otto, para la salud y la convivencia en los pueblos que ahí están mencionando. Yo creo, Otto, que eso es hasta crimen de lesa humanidad cuando se les niega el acceso al agua, cuando se les niega a la población el negarle el derecho a la salud. Porque ¿de qué tanto sirve vos que tenga el gobierno va a decir lávese las manos? ¿Y con qué? Claro, dice ahora las personas, dice de Huehuetenango, no